Y continuamos con esta presentación. Ahora me toca el gusto de presentar a la doctora Mar Tovar. Ella es especialista en genética médica, egresada del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga, y quien nos va a platicar acerca de en sí, la parte de la evolución de la medicina de precisión en la oncología en México. Doctora Mar, adelante. Muchas gracias. ¿Me permitirían nada más compartirles mi pantalla? Listo, adelante. ¿Visualizarla? Ok, perfecto. Realmente voy a hablarles brevemente sobre esta evolución de la medicina de precisión, que creo ustedes lo saben mejor que yo porque han sido partícipes de la misma y han contribuido a toda esta evolución. Entonces, obviamente, hablando de la medicina en general, pues una parte importante es el entender cada una de las enfermedades, ¿no? Comprender su fisiopatología para poder dar el mejor diagnóstico, abordaje y tratamiento de los pacientes. Entonces, no es la excepción en el caso del cáncer, que sin duda ha evolucionado esa comprensión que ahora tenemos del mismo, iniciando con el entendimiento de la división celular de cada una de esas células, e ir identificando de qué manera los factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, han contribuido a que estas células sufran cambios y que adquieran características especiales, ¿no? Entonces, el entender cada uno de estos factores, de qué manera impactan y esos cambios, cómo se llegan a producir en cada una de las células, nos ha permitido precisamente que al día de hoy sabemos que el cáncer definitivamente parte de estas alteraciones genéticas que se dan en la información, tanto ADN, RNA de cada una de las células, de los diferentes tejidos que hay en el organismo, y que finalmente lo llevan a adquirir todas estas características y de ahí al crecimiento acelerado y no controlado de las mismas hasta la formación de tumores. Entonces, si bien en años anteriores, antes de los 2000, particularmente en el caso de la oncología, se utilizaba esta medicina estratificada en función del tamaño tumoral, el número de ganglios, la estirpe histológica. Poco a poco ha ido evolucionando, se han adquirido nuevos conceptos, particularmente a partir del 2000 surge este término, ¿no?, de medicina personalizada, que si bien ya se venía utilizando, ¿no?, al individualizar a cada uno de los pacientes, bueno, adquiere otro concepto en el sentido de dar el tratamiento, el mejor tratamiento al paciente correcto, en el momento correcto y en la dosis correcta, ¿no? Y no solo en función de estas características, a lo mejor a partir de la histología, sino ya también por un conjunto de alteraciones bioquímicas y particularmente moleculares, ¿no? Ya en función de esto, de lo que es la información genética. Y sin duda también a partir del 2000, con la adquisición de estas nuevas técnicas, tecnologías y de las ciencias ómicas, que son las que son también un parteaguas para que cambie este concepto de medicina personalizada y que se empiecen a adquirir nuevas características también en la aplicación de la misma, particularmente de la medicina genómica, que permite no solo hacer personalizada, sino también determinar riesgos de recurrencia, de determinar o predecir la eficacia de ciertos tratamientos, de poder tomar medidas preventivas y de hacer partícipe al paciente y al médico de las decisiones que se van a tomar, ¿no?, para su manejo. Y por último, este término o esta característica que es la precisión, que sin duda ha sido como la que más se ha adquirido y con la que ya se empieza a utilizar más este término de medicina de precisión. Y definitivamente también es a partir del 2015, con esta iniciativa que se da durante la presidencia de Barack Obama, que se empieza a dar este auge de toda esta medicina de precisión, ¿no? Que al día de hoy, pues bueno, ya también podemos utilizar el término de oncología de precisión, porque ya adquiere todas estas características, ¿no?, que yo les comentaba, de personalizada, predictiva, preventiva, participativa y sobre todo de precisión. Entonces, bueno, aquí brevemente se ejemplifican algunas de todos esos conocimientos que se fueron adquiriendo de identificar nuevas moléculas
y que van a la par con el desarrollo de nuevos fármacos y de las tecnologías que se utilizan para lo mismo, ¿no? Si bien por ahí de los 70s, algo muy importante pues sí fue a partir de, y que siempre ha sido un pilar, el utilizar la biopsia, la histología, para determinar, ¿no?, el tratamiento dependiendo de las características histológicas. Es a finales de los 90s, con esta identificación ya más profunda, esta comprensión más profunda de las características a nivel molecular, por ejemplo, de la expresión de este receptor HER2, y que también fue algo muy importante porque fue de las primeras moléculas con las que se empezó a la par el diseño de fármacos que fueran precisamente en base a las características y a la fisiopatología, que se empieza también a utilizar los términos de traje a la medida, ¿no? Entonces, todas estas identificaciones, todos estos cambios que se van dando a lo largo de finales de los 90, pues permitieron ser un parteaguas, ¿no?, para cómo se realizaba y cómo se aplicaba la medicina en el ámbito de la oncología, ¿no? Y por ahí de los 2000, entonces empiezan a surgir nuevas tecnologías como es la secuenciación, que finalmente permite identificar muchas más moléculas y permite también a su vez el diseño de nuevos fármacos muy dirigidos a estas mismas, ¿no? Y ya para épocas más recientes, pues bueno, ya surgen también nuevos estudios que están basados precisamente en esta tecnología de secuenciación de nueva generación. Entonces, con todos estos, la adquisición e identificación de todas estas nuevas moléculas, pues surgen nuevos conocimientos, ¿no? El quizá desaprender de alguna forma o quitarnos esas recetas que a lo mejor se llegaban a dar con ciertos pacientes y empezar a adquirir y aplicar estos nuevos conocimientos y estos nuevos conceptos, ¿no? Particularmente el de las mutaciones conductoras, que definitivamente hoy en día sabemos que son, como su nombre lo dice, ¿no?, las que conducen a la formación de esos tumores, y que a su vez nos permiten ir aplicando estas nuevas tecnologías, como es la secuenciación. Y que a la par, bueno, existen estas otras mutaciones pasajeras que a lo mejor contribuyen en menor medida y que pueden llegar a ser más, a sobrellevarse de alguna forma, ¿no?, para el tratamiento de los pacientes. Y también de ir haciendo esa diferencia entre las diferentes mutaciones que se encuentran o que existen. Ahora ya las podemos identificar muy bien, ¿no? Esas inserciones, esas deleciones, los cambios en el número de copia, y también empiezan a surgir otras nuevas alteraciones, ¿no? A lo mejor como esos cambios epigenéticos que se suman a estos conocimientos que ya empezábamos a comprender mejor, y también a determinar esa diferencia entre las alteraciones que se dan en células somáticas y aquellas que están dadas en línea germinal y que nos pueden impactar de manera importante, no solo en el paciente, sino también en la descendencia. Entonces, otro término que también se suma y que es gracias a toda esta evolución, a todos los conocimientos que se van adquiriendo, es el hecho de que existe heterogeneidad, no solo intertumoral, entre los diferentes pacientes que pueden tener el mismo tumor, sino que en ese mismo paciente, en un único tumor, podemos encontrar diferentes alteraciones a nivel molecular o genético, y que también van a ser muy importantes, no solo por la complejidad y que lo vuelve demasiado heterogéneo a veces en el abordaje de ese paciente, sino que también nos permitió comprender que esos cambios o esas alteraciones no son estáticas, que puede partir de una inicial, pero conforme va evolucionando ese paciente podemos encontrar que existen nuevas mutaciones que se dan con el tiempo, que nos pueden modificar completamente la respuesta a ciertos fármacos, la progresión también de la enfermedad o inclusive crear una resistencia completa al tratamiento que se está dando y llevar a la recaída del paciente. Entonces, nos permitió precisamente entender que todos esos cambios y esas mutaciones son dinámicas en el tiempo, pero que al mismo tiempo nos permiten volverlas accionables, ¿no? Poder identificarlas y poder empezar a hacer algo, un tratamiento dirigido hacia cada una de ellas.
Entonces, sin lugar a duda, creo que uno de los ejemplos más claros donde se puede aplicar este término de oncología de precisión ha sido el cáncer de pulmón de células no pequeñas, donde ya se sabe, ¿no?, perfectamente cuáles son todos esos genes que están involucrados en su desarrollo, que hoy en día, bueno, se tiene muy bien identificado y que ha sido uno de los mejor estudiados, EGFR, y que sin lugar a dudas en México tenemos muchos pacientes que presentan alteraciones en más del 90% ya sabemos también que al menos en México corresponden a lesiones del exón 19 o también alteraciones en el exón 21 como es la mutación L858R y que sin lugar a duda al ya poder identificar y comprender exactamente cuáles son estas alteraciones, este gen, qué es lo que hace en el tejido, de qué manera está involucrado en el desarrollo de cáncer, ha permitido el diseño de diferentes fármacos, como son los inhibidores de tirosina, que impactan hasta un 70% de manera favorable en la evolución de sus pacientes, ¿no? Y que vemos sin lugar a dudas que la sobrevida la aumentan de hasta 9 a 15 meses a comparación de aquellos pacientes que reciben o que continúan con quimioterapia convencional, ¿no? En aquellos, obviamente, que ya podemos identificar estas mutaciones, ¿no? Y que hoy en día también ya tenemos más de 20 moléculas que son accionables, al menos para el cáncer de pulmón, y que sin lugar a duda, como lo veíamos, ¿no?, en las gráficas anteriores, impactan de manera importante en la sobrevida de los pacientes y que no solo han permitido que se sigan diseñando y creando ya también guías donde ya hay inclusive aprobación, ¿no?, para estos fármacos, que hay muchos que están ya en fases finales también con mejoras en su diseño y algunos otros que están en fases que se siguen preparando para mejorar igual el impacto y ser todavía más precisos a la hora de poder tratar esos pacientes, ¿no?, disminuir su toxicidad y realmente tener mejoría en su evolución. Entonces, si bien, digo, tenemos muchos conocimientos, esto también nos empieza a presentar ciertos retos, porque conforme vamos aprendiendo cómo va evolucionando ese cáncer, cómo es dinámico, pues también se van presentando resistencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual en el caso de cáncer de pulmón ya también hemos visto en aquellos pacientes que, ok, se les empieza esa terapia dirigida para EGFR en particular, pues surgen estas mutaciones de resistencia, particularmente la T790M, ¿no?, que es una de las más frecuentes que se van a presentar en los pacientes, pero que a su vez permiten esa mejora en el diseño de nuevos fármacos con los fármacos de última generación, particularmente de estos inhibidores, como es el caso de osimertinib, eh, que comparándolo, ¿no?, con las generaciones anteriores, primera, segunda generación, pues obviamente sí se ve un incremento y una mejora en la sobrevida o en la tasa de sobrevida de los pacientes. Y que a su vez tenemos todo este alcance, ¿no?, para seguir diseñando mejores fármacos y que si bien nos van a dar ciertas limitaciones, permite también el desarrollo de nuevas tecnologías o nuevos métodos, como es la biopsia líquida, y que en este caso, estas nuevas herramientas compensan esos retos a lo mejor o los obstáculos o las limitaciones que se pudieran estar presentando a la hora de estar evaluando a cada uno de los pacientes, ¿no? En el caso de la biopsia líquida, pues de las ventajas obviamente es que es de mínima invasión y que a lo mejor con esta biopsia sólida que sigue siendo un pilar para el abordaje de nuestros pacientes, pues queda un poco limitado en el sentido de que solo estamos viendo una superficie, ¿no? O es un tejido limitado. Y que por ahí, pues obviamente sabemos que se pueden escapar células a la circulación y que van cambiando, ¿no?, también con el tiempo. Entonces, el hecho de tener este panorama más amplio, de manera inclusive en tiempo real, de estar monitorizando esos cambios que se van sucediendo en los pacientes, ya sea previo a instaurar un tratamiento o posterior, nos permite ir identificando esos cambios, tanto de las mutaciones que se van sucediendo, sino realmente si hay una respuesta o no a los tratamientos que se están dando, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, también ha sido algo importante para poder complementar o tener ese panorama general de todos los cambios que se dan en el tumor, de esas mutaciones, de esa heterogeneidad que se puede suceder a través del tiempo.
Y algo también que sin lugar a dudas ha sido parteaguas en esta medicina de precisión, particularmente en la oncología, ha sido la inmunoterapia, ¿no? A lo mejor, digo, ya lleva, y ustedes lo saben mejor que yo, lleva años que se ha venido desarrollando y utilizando en diferentes enfermedades y tumores. Sin embargo, bueno, en el 2013 aparece en la revista Science como un evento muy importante, ¿no? Del año, sobre todo con las terapias de CAR y TCL. Entonces, también ha contribuido precisamente el desarrollo de estos nuevos fármacos a través de toda esta inmunoterapia, como ha sido el caso inicialmente en melanoma y ahora que ya se ha venido utilizando en otros tumores como por ejemplo pulmón, que permiten también, ¿no? Contribuir, identificar esas moléculas que también son accionables para ciertos pacientes que los vuelven candidatos y que a lo mejor, si bien la terapia dirigida no era a lo mejor para ellos la ideal, bueno, podemos implementar esta inmunoterapia y que también permite hacer la combinación, ¿no? Ir teniendo estos ensayos clínicos con los pacientes en el que a lo mejor ya no es únicamente un solo fármaco no es útil o no le va a beneficiar tanto como a lo mejor implementar la combinación de fármacos, ¿no? Como se muestra en estos estudios, eh, que bien cuando se hace la comparación de únicamente utilizar ipilimumab contra nivolumab y junto con ipilimumab, pues vemos que cuando se combinan estos fármacos hay un incremento importante en la sobrevida y de que no hay progresión de la enfermedad hasta de 11.5 meses en comparación de monoterapia, ¿no? Entonces, pues todo esto nos va aumentando el conocimiento y el cómo podemos llegar a tratar a los pacientes. Y también otros de los conceptos donde ha permitido esta evolución de la medicina de precisión, particularmente en la oncología, ha sido con los genes de fusión, ¿no? Que anteriormente a lo mejor se creía que era imposible tratar a estos pacientes que tenían a lo mejor mutaciones en NTKR1, 2 o 3. Sin embargo, ahora ya sabemos, ya tenemos inhibidores para estas enzimas y que también nos va modificando otros conceptos que van surgiendo también a la par de todo este conocimiento, que ahora ya sabemos que, o se pretende más bien llegar a este término de tumor agnóstico, ¿no? Donde independientemente del tumor que sea, el hecho de que presente mutaciones en alguno de estos genes, pues precisamente permitan darles un tratamiento dirigido para estas mutaciones, independientemente de si es en páncreas o si es un glioma, y además que no solo se presenta en el adulto, ¿no? Sino también se presenta en edades pediátricas, entonces eso todavía forma algo, un parteaguas mucho más importante, ¿no? De poder aplicar este tratamiento independientemente del tumor. Y bueno, por último, dentro de esta evolución, mencionar que algo también que ha revolucionado mucho en esta oncología de precisión son los conceptos a lo mejor que tenemos de ciertos genes que anteriormente, por ejemplo, en cáncer de mama, nuestra primera opción siempre iba a ser ir a secuenciar o ir a buscar mutaciones en BRCA1, BRCA2, pero hoy en día ya sabemos que no solo existen estos dos genes, ¿no? Sino que pueden ser muchos otros genes los que están involucrados para un mismo tumor o por el contrario, ¿no? Un solo gen puede estar involucrado en diferentes tumores, en diferentes tejidos, y es que el hecho de tener estos paneles ahora multigenes, pues nos permite identificar exactamente cuál es, y no solo tener el impacto clínico en paciente que ya tuvo cáncer, sino que también poder llegar hasta aquellos familiares que están en riesgo, que todavía no han desarrollado ningún cáncer y que podemos tomar ciertas medidas para toda una familia, ¿no? Y bueno, para concluir, pues definitivamente el uso dirigido de los nuevos tratamientos exige que conozcamos las características biológicas, no solo las bioquímicas, histológicas, sino ahora también las genéticas de cada uno de los tumores para brindar los resultados más efectivos, que si bien el número de pacientes que hasta ahora tienen acceso al uso de estas tecnologías genómicas sigue siendo bajo, así como el tratamiento posterior, pero independientemente de esto, la oncología de precisión, tanto a nivel mundial como aquí en México, ya es una realidad, y es algo que se aplica. Entonces, pues como les había comentado, ustedes han sido parteaguas, ¿no? en la evolución de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Un excelente encuadre para esta sesión.